Bueno, bienvenidos a todos a la presentación de Borges y el psicoanálisis, con prólogo de Begoña Alonso San Martín, y tiene textos de Lina Welles, de Daniel Schoffer y de Jaime Espílica, de quien hemos presentado hace poco un libro también dentro de esta misma colección. Nada más agradecerle, nosotros, Borges es un tema importante para nosotros, y su obra permite infinitas lecturas, cada día diferentes, y bueno, esta lectura desde el punto de vista del psicoanálisis me parece que es muy interesante. Así que le paso a Begoña, que va a ser las veces de moderadora de la mesa. Que... Bueno, buenas tardes, que me ha tocado. Pues para mí es un placer volver a presentar este libro de Borges y el psicoanálisis que promueve el Centro de Arte Moderno, en su nuevo camino de la nueva editorial de Centro de Editores que Claudio y Raúl promocionan en su incesante creatividad, porque esto es un no parar. Y bueno, que aunque es un libro ya publicado, es un libro, yo creo que rejuvenece en esta edición. Rejuvenece e implica pues quizá una nueva lectura, porque yo creo que el contenido y la forma son algo que van de la mano, ¿no? Y esto me hace recordar a lo que yo mencioné un poco en el prólogo, de lo que Borges decía sobre lo que él escribía. Lo que yo escribo es un material indeciso, es decir, que cada lector le va a dar luego su propio sentido y su propia forma. Entonces yo ya voy a acabar aquí y voy a dar la palabra a los tres autores, a que cada uno nos hable de su propio material indeciso, y daros las gracias a todos por vuestra cariñosa compañía y por este momento tan festivo y placentero. Muchas gracias por venir. Bueno, cuando quieras vamos a seguir el orden, ¿no? Daniel, cuando quieras, pues empezar. Bueno, en primer lugar quiero decir que no he olvidado las gafas, así que no puedo leer. Yo tengo unas. Lo cual es una buena aventura para esto que dice Begoña, de que se trata de una nueva lectura, y además, aunque cada vez veo menos, me debo sentir rejuvenecido, como dice Begoña, ¿no? Por esta relectura. No solamente rejuvenece el texto, Los autores también, ¿no? Bueno, yo quería agradecer al Centro Editor, a Claudio y Raúl, por esta segunda edición del libro. A mí siempre me parece que hacer una segunda edición es una maravilla, porque quiere decir que la primera se vendió, ¿no? Entonces, encontrarnos de nuevo con la publicación de un libro como este, que a mí me parece que es un buen libro, que trabaja desde el punto de vista de la obra de Borges y el psicoanálisis temas muy interesantes, abarca temas muy interesantes, y además, que es también importante, es comprensible, ¿no? Entonces, yo creo que uno siempre escribe para alguien, así que también agradecemos, yo por lo menos agradezco vuestra presencia, porque este libro está destinado a los lectores. Como decía Roland Barthes, hablar o escribir es de alguna manera un modo de entregarse amorosamente al otro. Como le había ocurrido a Borges, bueno, nosotros, este libro se gestó primero como una mesa redonda a raíz del año Borges, que nos invitó el Centro de Arte Moderno, y después fue la propuesta para publicarlo como libro. Entonces, cada uno de nosotros eligió un tema libremente, un tema que le gustaba, y yo elegí el del golem. Borges y el golem. Borges y el golem, en este caso, en relación con el psicoanálisis. Borges comenzó a estudiar alemán cuando vivía en Suiza, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y comenzó leyendo a Kant, pero era demasiado duro para poder aprender alemán, y entonces se pasó a los textos de Heinrich Heine.
Y una vez que había leído los textos de Henry Heine y había aprendido alemán, leyó el libro El Golem de Gustav Meyrink, que era el bestseller del momento. Se fascinó por el Golem y se fascinó por todo lo que había detrás del Golem, que hacía una referencia a las interpretaciones cabalísticas. Entonces, yo también me fasciné por la cábala a través del Golem. Es decir, me pareció muy interesante, ¿no? Cuando Borges escribe la vindicación de la cábala, dice que, bueno, que no era tanto la cuestión mística y de fe, sino que lo que le interesaba era el trabajo mental que habían realizado unos pensadores para poder hacer unos textos interpretativos de la Biblia, textos claramente diferentes a las interpretaciones que había hasta ese momento. Desde allí, desde la interpretación, nos vamos a conectar naturalmente con todo el tema de las interpretaciones psicoanalíticas. El tema del Golem es el tema de que el lenguaje nos hace humanos. Al Golem le falta la palabra y por eso se convierte en peligroso para el propio rabino que lo construye, que lo crea, y para la comunidad judía en la cual vivía, y tiene que ser eliminado. Y se convierte en peligroso porque al no tener la palabra no tiene acceso a la posibilidad de simbolizar todo lo que imaginariza en relación con lo real. Como sabemos, la palabra, esta palabra que le falta al Golem, no puede expresar todo aquello que se relaciona con lo más real de nuestra experiencia en la vida. Y por lo tanto, también nosotros somos un Golem. Es decir, que este Golem no es solamente un personaje fantástico, sino que es un personaje que nos representa. Hay algo golémico en nosotros y que tiene que ver con aquello de lo que no podemos hablar. También nosotros estamos en falta en relación con el lenguaje, un lenguaje que a su vez es complicado porque justamente lo que hace es dejar fuera determinados elementos de nuestra propia experiencia con lo real. Hay muchas leyendas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un golem? ¿No? ¿Qué es un golem? Entonces, hay muchas leyendas cabalísticas del siglo XIV e incluso XIII que hablan de los estudios que hacían los rabinos, los sabios en su época, con las letras del alfabeto, tal como estaban ordenados en la Torá, para poder reordenarlas y ver si de esa manera podían encontrar el nombre secreto de Dios. Una vez que encontraban el nombre secreto de Dios, se suponía que estaban en condiciones de poder crear un ser viviente. Entonces, hay leyendas que hablan del siglo XIV, estamos hablando del año 1300, en el que cuentan que algunos rabinos habían logrado acceder a ese saber secreto del nombre oculto de Dios, y que a través de ese saber podían hacer pequeñas figuras de tierra y agua con barro, y luego a través de la palabra del nombre secreto de Dios darle vida. Borges, después de leer El Golem de Meyrink, se conecta con los escritos de un cabalista, quizá el más importante que ha habido en el siglo XX, que era Gershom Scholem, y lee allí en su libro, Gershom Scholem, en un libro que se llama La Cábala y el Simbolismo, tiene un artículo muy interesante en el que analiza qué es el golem. Entonces, Borges lee este artículo, ¿no? Y escribe su poema El Golem, que es la parte central de mi intervención, en que luego, si tenemos tiempo, lo leo. Y si no, se lo puede encontrar en internet, o se lo puede encontrar en el libro, si alguno se anima a comprarlo, o incluso se lo encuentra en internet recitado por el mismo Borges. Borges consideraba que el poema del Golem era el mejor poema que había escrito, y esto lo había comentado repetidas veces.
Entonces, ¿con qué se encuentra Borges en el artículo que escribe Gershom Scholem sobre el golem? Se encuentra con una historia en la que Gershom Scholem dice que en el sexto día recuerda que Dios creó a los humanos con tierra y agua, pero que esa figura humana hecha a su imagen y semejanza, dice que no estaba vivo, no podía hablar, y entonces hasta que él no le insufla el aliento, que no es otra cosa que el lenguaje, y entonces el sujeto comienza a convertirse en un ser humano, ¿no? Entonces, este Adán fue creado por el primer golem, dice Gershom Scholem. Así que ya nos coloca a los humanos en el campo del golemismo, ¿no? Digamos que escribir no solamente sería un modo de entregarse amorosamente al otro, como diría Barthes, que lo comenté antes y queda muy bucólico, muy bonito, sino que además escribir es una manera de intentar ocultar la parte golémica que me habita, ¿no? Entonces, todo el tema consiste en saber cómo el sujeto puede advenir a algo no golémico cuando lo que lo define de entrada es su condición golémica, ¿no? Cómo se puede acceder a un lenguaje que permita expresar lo que nos ocurre realmente cuando el propio lenguaje crea la imposibilidad de que podamos decir aquello de lo real que nos habita, ¿no? Entonces, todo este juego nos va a ir conectando con todo un campo que tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Donde algo, digamos, de lo que todos intentamos construir como relato de lo que es nuestra existencia, comienza en ciertos momentos a fallar. Entonces, sobre esas fallas reaccionamos, ¿no? A través de ciertas negaciones o algunos otros estados de ánimos, en un intento, en una, digamos, oposición al hecho de aceptarnos como golems, como sujetos fallidos. Todos somos sujetos fallidos. No quiero con esto deprimirlos a nadie, pero luego repartimos las tarjetas. Entonces, el golem, aún después de haberse convertido en sujeto humano, sigue siendo golem. Y esto es lo que dice Borges, que lo capta muy bien en la lectura del trabajo de Gershom Scholem, y es lo que dice en su poema sobre el golem. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque si leen el poema verán que al final, ¿no? Yo voy a contar el final, ¿no? No se los cuento, lo leen mejor. Pero digamos que hay toda una cuestión que se trabaja a través del tema del golem que tiene que ver con la relación entre el creador y lo creado, ¿no? En algún punto, los rabinos, casi como los alquimistas, decían, esto no se trata en realidad de convertir el plomo en oro, sino que lo que se trata es del cambio, es una cuestión metafórica que tiene que ver cómo algo que es un plomazo dentro mío se va convirtiendo en algo que es, digamos, más oro, ¿no? Entonces, del mismo modo, no se trataba tanto de crear un ser viviente, es decir, de imitar, de emular a Dios, sino que se trataba de todo el proceso de cambio que se iba dando en el propio creador, en el rabino, a medida que iba estudiando y trabajando cómo se combinaban las letras y qué nuevo sentido podía encontrar. De modo que, en realidad, lo que estaba creándose es a sí mismo. Entonces, sobre este tema es interesante porque aquí aparece toda la cuestión de la identificación con el creador, por ejemplo, qué es aquello que tiene que ver con el creador y qué es aquello que tiene que ver con lo creado, y se relaciona muchísimo con lo que es idéntico y diferente en relación con
lo que el sujeto creó y con su creación, ¿no? En este punto, ¿no? Dicen, bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces una de las interpretaciones que hacen es que o bien se equivocó en la grafía, como dice Borges en el poema, ¿no? O bien Dios se equivocó en la grafía y le salió lo que le salió, que somos nosotros, ¿no? Con estos defectos, o bien nos creó a su imagen y semejanza y también Él es un golem, ¿no? Entonces, aquí entra la discusión de si tiene que ser tomado a imagen y semejanza literalmente, y uno dice, bueno, esto es lo que creó, esto es lo que somos la imagen y semejanza de ese Dios, luego este Dios también es un Dios golémico, un Dios en falta. Entonces, este es el tema del golem. El tema del golem es el tema de la incompletud. El tema del golem es el tema de la imposibilidad de acceder al ser. El tema del golem es cómo un sujeto intenta de alguna manera llegar a ser aquello que cree que tiene que ser, que no es más que una creencia, y cómo una y otra vez se va confrontando con la imposibilidad. Esto es lo que relata, de lo que trata el golem. Entonces, hay muchos temas. A ver, Freud terminó de escribir la interpretación de los sueños en el año 1899. Aunque lo publicó en 1900, estaba escrito en 1899, que es el año en que nace Borges. Luego Freud escribe un trabajo que se llama Los recuerdos encubridores, que yo creo que a Borges le hubiese encantado leer. No sé si lo leyó o no lo leyó, pero que es, decía que no lo leyó. pero era totalmente borgiano. Leer Los recuerdos encubridores es un texto que podía haber escrito Borges si no tuviese todas las conceptualizaciones psicoanalíticas. No se conocieron. Borges decía que no había leído nunca nada de psicoanálisis, y aunque era argentino tampoco se había psicoanalizado. Pero sin embargo, lo que encontramos en la obra de Borges en general son temas que acuerdan mucho con todos los temas de los que se ocupa el psicoanálisis. Por ejemplo, los sueños, los chistes, los recuerdos, los espejos, la identidad de las cosas y también sus diferencias. Entonces, aunque Borges no conoció a Lacan, él también podría haber dicho como Lacan que A no es igual a A, que no hay identidad. Y aunque no conoció a Freud, estoy seguro que sí lo leyó, aunque dice que no lo leyó, pero que leía todo, ¿no? Entonces seguro que algo de Freud leyó, porque además su pensamiento era muy cercano al de Freud, ¿no? Hay algunas conferencias que él dio en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, por ejemplo, sobre los sueños, que son una maravilla, ¿no? Son casi los mejores textos que se pueden leer sobre sueño y psicoanálisis, ¿no? Y a pesar de que él en la misma conferencia dice que nunca había leído a Freud. Sin embargo, yo estoy seguro de que no se conocieron, pero si se hubiesen conocido, hubiesen coincidido en muchas de las cosas que escribían uno y otros, ¿no? En tantos sujetos que también, como los rabinos de Praga en el siglo XIV, buscaban de alguna manera, ellos también a su manera, el juego con las palabras para poder encontrar de alguna manera y definir no tanto aquello que nos completa y que nos salva de ser un golem, sino la consistencia que nos da el saber que somos golem. Bueno, yo nada más, muchas gracias de nuevo al Centro de Arte. Bueno, también yo doy las gracias a Claudia, a Raúl, a este nuevo libro. Bienvenido es en esta nueva edición. Bueno, aunque no nos pusimos de acuerdo, la última parte de las palabras de Dani coinciden mucho con lo que yo voy a plantear ahora. He escrito un texto corto, no se preocupen, que dice así. Yo no he elegido estos temas me han elegido a mí. Ellos vuelven.
confiesa Borges a uno de sus biógrafos. Y el tema que me ha elegido para este libro es la extraña intimidad entre la hermenéutica borgiana y la psicoanalítica a través del destello de la palabra freudiana y el fulgor del poetizar borgiano. Aunque Freud no conoció a Borges y Borges nunca leyó a Freud, aunque Dani dice que sí, lo tenemos en cuenta, hay coincidencias más allá de ellos mismos. Este texto recorre la hipótesis de que Freud vertebra en teoría lo que Borges anuncia en poesía. Borges afirma que nada ha inventado, sino que ha leído desde diferentes espejos a dinastías de escritores, quienes a su vez no han sido más que lectores. Los viejos significantes se enredan de otro modo, creando el nuevo texto. La lectura es el presupuesto de su escritura, que se torna un nuevo texto por la intervención del escritor. Así como la lectura psicoanalítica se establece por medio de un enigma recogido de la trama del discurso del analizante, y lejos de ser completada por el analista, será continuada por la siguiente cita del autor, el sujeto del discurso. Experiencia de la fuga de sentido en ambos casos. Se sigue hablando sesión tras sesión, se sigue escribiendo poema tras poema, porque no hay discurso finito ni poema total. No se trata de dos lectores que se mantuvieron a distancia del texto, proponiendo una clausura, una traducción, sino un decir nuevo, producido por el dispositivo analítico y el texto poético mismo. Este nuevo decir es, en ambos casos, el advenimiento de lo inconsciente. Se trata de la creación de algo nuevo que ni analista ni paciente conocían antes de producirlo en común. Por eso, un dispositivo por antonomasia, el sueño, centro de las producciones de Freud y de Borges, como dijo Dani, que dan cuenta de esta otra lógica. Borges quiso ocupar el lugar del sujeto de la lengua, en términos psicoanalíticos del sujeto del inconsciente, y por tanto del sujeto de los sueños, a quienes consideraba el más antiguo de los géneros literarios. Escribe: seré todos o nadie, seré el otro que sin saberlo soy, el que ha mirado ese otro sueño, mi vigilia. Las categorías freudianas brillan en espacios heterogéneos. Junto a las formaciones del inconsciente enunciadas por Freud, lapsus, síntomas, sueños, hago brillar en este texto un cuarto espacio, la poética borgiana. La diferencia estriba en que el poema no es un síntoma producido por el fantasma subjetivo, sino que su estatuto se aloja en la estética que produce. Sus figuras retóricas son variaciones del fantasma que ha devenido irreconocible, brotan del inconsciente y se manifiestan no solo en el contenido, sino también en el estilo. La invención poética es puesta en escena de los fantasmas del autor, pero la escritura, el trabajo sobre el lenguaje, introduce una dimensión otra a la que produce el fantasma analítico. Queda aquí intervenido por la lengua, por el significante de su estatuto de letra, saber que se presenta como trazo, huella de la relación originaria con la lengua. Borges sabe, como el psicoanálisis, que tenemos deudas, que no hay posibilidad alguna de una creación ex nihilo, que somos parte de una academia. No somos sujetos sin esas marcas que nos anteceden. Doble inscripción en sus linajes paterno y materno. Su padre era positivista, agnóstico, liberal y quiso ser escritor. La madre, católica, nacionalista, nostálgica del pasado rica de su familia patricia. En su obra, ambas filiaciones se mestizan y separan entre la lengua, nacida del peso de la biblioteca paterna, y su lengua poética.
El linaje paterno inscrito por los libros, los idiomas, la traducción, enaltecimiento de lo simbólico. Por vía materna, la barbarie, los cuchilleros, el duelo entre dos hombres, enaltecimiento de lo pulsional. Tensión metafórica para decir lugares desconocidos pero próximos desde el mito familiar y el tesoro de los libros transitados sin tregua. Diferencias intuidas, secretas o reafirmadas que le otorgaron el sesgo de lo argentino y lo universal. ¿Qué hizo con los mitos, con las muertes heroicas, con los textos sagrados, con los orígenes? Fundar su fantasma poético. Orden oculto, subterráneo, que animó su producción, así como el analizante podrá trabajar lo sintomático sin escapar jamás de aquellos significantes privilegiados que le han otorgado un lugar en este mundo. Para Freud el sujeto se encuentra barrado, insabido de sí, incompleto, y en correspondencia el otro, como objeto pleno, ya no será nunca reencontrado. Borges, más que escribir el eros triunfante, canta el sufrimiento de ese hueco inevitable en su gran poema El amenazado, del cual les leeré solo un fragmento. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Borges tomó posesión de su herencia simbólica y logró sublimarla. Se convirtió así en uno de los grandes escritores del siglo XX. No solo inventó su obra, al inventar su obra, inventó su vida. Y a sus 70 años se percata, dolorosamente, de que su libido se agotó en el arte que entreteje naderías. Vivir fue para Borges escribir. Escuchemos para concluir su gran metáfora sobre el dolor de existir, el remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Gracias. Bueno, muchas gracias también a Claudio y Raúl por la nueva edición de este libro, que creo que es una edición más democrática que la anterior. Sí. La anterior Más popular. era una edición de lujo, digamos, era una edición aristocrática, con Más grandes popular. diferencias de clases. En cambio, este libro es un libro normal, un libro de librería, que yo creo que va a poder ser encontrado por mucha gente y disfrutado o vilipendiado según les parezca, pero es un placer democratizar la lectura. Y yo creo que Claudio y Raúl con esta invención del Centro de Editores van a tener un gran papel en la democratización de los textos, porque antes siempre hacíais libros muy especiales, muy costosos, muy caros, muy hermosos, pero muy poco vendibles para el público en general. Así que enhorabuena. Es verdad que lo que decía Begoña antes de
de que Borges habla de un material indeciso. En realidad todos nosotros somos materiales indecisos, ¿no? Y el tema que a mí me interesó mucho, que yo tomé para hablar de Borges, es un cuento que él escribió que me parece maravilloso, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Un cuento extraño, un cuento que más que cuento parece un sueño. Y es un cuento maravilloso porque lo escribió Borges en un momento muy difícil de su vida. Había tenido un accidente, se le había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza y Borges pensaba que nunca más iba a poder crear. Eso fue en el año 1939. Y entonces pensaba que estaba destinado totalmente al fracaso. Y entonces dijo, bueno, fracasados por fracasados, voy a escribir un cuento de fracaso. Y escribió Pierre Menard, autor del Quijote, que resultó ser tal vez el cuento más exitoso de todos los que había escrito, que se une un poco a lo que decían mis colegas, de seres fallidos, y que nuestro éxito, nuestros logros, si no están acompañados de un elemento fallido o fracasado, son mucho más mentirosos y son mucho más falsos que cuando en los logros, en los cuentos, en los relatos podemos dar cuenta del fracaso que somos. Y justamente Borges transformó el fracaso de su golpe en la cabeza en uno de los éxitos más importantes. ¿Por qué es tan importante este cuento? El tema fundamental del cuento, imagino que algunos lo conocen y otros no, pero el tema fundamental del cuento es que Pierre Menard, un autor ficticio que algunos críticos quisieron encontrar en algunos escritores que se llamaban Menard también, etc., pero en realidad es un nombre ficticio, es alguien que quiso escribir el Quijote, como lo había escrito el autor original del Quijote. Pero él quería escribir el Quijote palabra por palabra, letra por letra, pero siendo Pierre Menard. O sea, él quería ser Pierre Menard, autor del Quijote, y quería escribirlo palabra por palabra diciendo que era mucho más fácil para el escritor, para el autor del Quijote, escribir el Quijote ya que lo había escrito, pero él, que no había escrito el Quijote, escribir el Quijote iba a ser su obra maravillosa. Y no quería escribir el Quijote en 1602, como lo había escrito el autor del Quijote. Él quería escribirlo en 1890 o 1900 y pico, sin tener que pasar por identificarse con los rasgos del autor, que era muy católico, que había luchado contra los moros y que había vivido todas las experiencias de su siglo, que era el comienzo del siglo XVII. Él quería escribir el Quijote en el siglo XX, en los comienzos o a finales del siglo XIX, tal cual, pero que tuviera otro sentido y otro significado. Y el gran desafío era cómo escribir lo mismo teniendo otro significado. Y en cierto modo lo logró, porque por ejemplo hay frases que son exactamente idénticas. Por ejemplo, un trozo del Quijote que dice la historia, que es la madre de los sucesos que pasaron en el mundo, y él escribe lo mismo, la historia, que es la madre de los sucesos que pasaron en el mundo, pero dándole otra interpretación, que el Quijote decía que en realidad la historia es lo que contaba los sucesos que habían ocurrido, y en cambio él quería decir que la historia era la que creaba los sucesos que habían ocurrido. O sea que en realidad la historia crea los sucesos, no habla de los sucesos. O sea que con el mismo texto podía decir cosas distintas. Y esto es muy interesante porque esto dio lugar a todo un desarrollo
importante dentro de los diferentes críticos que querían mostrar cómo el enunciado cambiaba en función del enunciador. O sea, que según quién hacía el enunciado era distinto. Por ejemplo, si una persona de izquierdas decía que hay que apretarse el cinturón, la gente piensa que es un acto de solidaridad colectiva, que todo el mundo tiene que apretarse el cinturón porque hay que repartir la comida entre todos y todos tenemos que comer menos. Pero si un hombre de derechas dice que hay que apretarse el cinturón, la gente lo interpreta como que lo que él quiere es defender la aristocracia y la oligarquía, que los pobres se aprieten el cinturón para que los ricos puedan comer más. O sea que el texto de Borges y el texto de Pierre Menard, autor del Quijote, dan lugar a una profunda revisión de la relación entre el lector y el creador. Como ustedes ven, se repite todo el tema de la creación entre el creador y el creado. Pero lo interesante es que el texto no termina con el creador, sino que termina con el lector. Y que va a haber tantos Quijotes como lectores del Quijote hubo. Por ejemplo, Alberto Mangel, que es un escritor argentino muy importante, él decía que en realidad lo importante era que cada lector, que la gran metáfora de Pierre Menard, autor del Quijote, era que cada lector del Quijote escribía su Quijote, que había tantos Quijotes como autores. Entonces había un Quijote de Lope de Vega, había un Quijote de Unamuno, había un Quijote de Dostoyevsky, había un Quijote de Unamuno, había un Quijote de Nabokov, había un Quijote de Amis, y había un Quijote de Borges, y había un Quijote de Pierre Menard, y había un Quijote en la lectura que todos hacemos de los textos. Esto es muy interesante porque si el lector tiene que completar la obra creativa, quiere decir que hay algo en la obra creativa que no termina de decir lo que quiere decir. Esto es fascinante que Borges haya tocado este punto. Y este punto, ¿por qué es importante? ¿Por qué el autor no puede decir lo que tiene que decir? ¿Por qué no puede terminar de decirlo? Justamente porque el tema de la identidad, de lo que él habla, no existe. Lo que decía al principio Daniel, de que el A es igual a, que el concepto de identidad ya está roto, porque si para hablar de la identidad de algo hay que desdoblarlo, decir que A es igual A ya está separado, ya está roto. La identidad está descompuesta, la identidad en sí misma es descompuesta. Entonces uno podría decir A. ¿Y qué dice cuando dice A? No dice nada. O podría decir igual a A. ¿Y qué dice cuando dice igual a A? No dice nada. Pero cuando dice A es igual a A, dice la identidad se constituye siempre en una división. Y este es un punto muy importante, la inexistencia de la identidad, que la identidad es un fantasma que se crea justamente por la ausencia de la identidad. Y la ausencia de la identidad está sobre todo expresada en la ausencia del yo. Derrida decía mucho esto, y lo decía con muchísimo rigor y muchísima riqueza. Él decía, el fantasma de la identidad es una creación que se produce porque hay una ausencia y una falta total del yo. El yo no existe. El yo está siempre en deriva, en diferido. El yo siempre es después del otro. Pero el otro no constituye al yo. Por ejemplo, esa famosa frase de Rimbaud que dice «Je suis un autre», parecería que pone énfasis en que en realidad el yo es un otro. Pero esa frase está formulada en forma incompleta, porque esta frase tendría que terminar «Yo soy un otro que jamás podré ser yo». Y esa singularidad tan particular de la imposibilidad de la identidad es un hecho fantástico que Borges descubre en Pierre Menard, autor de Quijote, de una manera maravillosa, que esa ausencia de identidad es lo que hace que el sujeto pueda
tanto fantasear e imaginar una identidad existente, que es Pierre Menard, que dice: yo voy a escribir el Quijote, aunque yo no sea el autor del Quijote, pero voy a escribir un Quijote mejor, un Quijote nuevo que va a ser igual que el viejo. Pero ¿cómo puede ser algo nuevo igual que el viejo? Volvemos a es igual a A, o volvemos a esta presentación. Este libro es igual al libro anterior. No sabemos, igual somos Pierre Menard, que estamos haciendo con este libro lo mismo que hizo Pierre Menard con el Quijote. Somos autores de algo nuevo que ya estuvo escrito. Y esto es realmente fantástico, es fascinante pensar cómo uno puede ser autor de algo que ya fue escrito. Pero esta ausencia de identidad es fundamental. Y esto es lo fallido de lo que hablaban mis colegas. Y este es el material indeciso que planteaba Begoña, porque justamente es indeciso, porque es indecidible, pero además porque es indecible, porque la identidad es indecible, sino cuando se rompe. La identidad existe solo en un lugar donde la identidad ni se plantea como problema. Ese es el punto importante. La identidad existe en un lugar previo al que sea un problema. Cuando la identidad es un problema, por ejemplo, cuando hay que hablar lógicamente de la identidad a esa, ya la identidad se rompió. Por eso Borges tiene además otras cosas muy parecidas a Pierre Menard. Por ejemplo, tiene un poema muy hermoso que se llama El otro tigre, que es un poema en donde él insiste que él quiere hablar del tigre verdadero, del tigre caliente, del tigre de la sangre caliente, del tigre que devora a los búfalos, del tigre real. Pero por más que quiera hablar de ese tigre, no puede hablar sino del tigre que está en el verso. Y entonces él dice: me paso la vida entera, buscando por las tardes el tercer tigre, el tigre que no está en el verso. Pero el tigre que no está en el verso es un tigre de cuya identidad no se puede hablar, porque es una identidad que existe en tanto no se plantea como problema, como lo mismo pasa con el ser. El ser existe en nosotros cuando no nos preguntamos por él, porque cuando nos preguntamos qué somos, ya estamos fracasados. Y este es el punto importante de la identidad que Borges plantea en este texto. Que la identidad es un fantasma y que no existe, lo viví últimamente en una experiencia que tuve, porque yo me pregunté, ¿qué nos pasó entre el primer libro y el segundo? El segundo libro es más joven, pero nosotros no. Pero a mí me pasó algo muy lindo entre el primer y el segundo libro, que es que tuve un nietito, que es el hijo de la hija de Begoña. Y me pasó algo muy lindo porque me hizo tener una experiencia casi alucinatoria. Cuando nació el niño, yo me fui con Begoña, nos fuimos a Bilbao, que es donde vive el niño, y en Bilbao existe un manjar que se inventó en Bilbao que se llama el bollo de mantequilla. El bollo de mantequilla es algo muy rico, yo no sé si alguna vez lo comieron. No es nada más que un vulgar suizo cortado por la mitad y untado con crema de mantequilla. Es una exquisitez. Y como yo hice una regresión porque me identifiqué con el nieto, empecé a tener un ataque de hambre voraz. Me quería comer todos los bollos de mantequilla que había. Y mis amigos sabían que me gustaba, entonces tanto la hija como el yerno, como los amigos de ellos, me traían los mejores bollos de mantequilla para que yo los pruebe. Yo había probado el bollo de mantequilla una vez antes de que naciera este niño, que se llama Eki, entre paréntesis, que quiere decir sol en vasco. Lo había comido en el Hotel Carlton, un hotel que frecuentamos mucho, sobre todo mi hermanito Daniel y yo. Y en el Hotel Carlton descubrí algo maravilloso que decía bollo de mantequilla. Y fui y lo probé. Y me pareció el manjar más exquisito del mundo. Y me pareció maravilloso. Y a partir de ahí empecé a querer probar todos los bollos de mantequilla de las diferentes pastelerías, etc. Y todos me parecían horribles, todos me parecían repelentes, todos me parecían que no tenían nada que ver
con ese bollo original que yo había probado en el Hotel Carlton. Entonces dije, tengo que volver al Hotel Carlton y probar este bollo. Y volví al Hotel Carlton un día, caminé muchísimo por el Loabo y llegué justo al final del desayuno y dije, ¿puedo entrar nada más que a probar el bollo de mantequilla? Y cuando lo probé, era espantoso. Era el peor de todos los que había comido. Era absolutamente deleznable. Pero era el bollo de mantequilla que había construido en mi identidad imaginaria, fantasiada, que yo creía que era el mejor bollo de mantequilla de todos los que había comido. ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde está la identidad que Freud dice que es la realización del deseo? Que el deseo busca siempre repetir una satisfacción idéntica. Está en el fantasma, está en la imaginación, no existe en lo real. Y que cuando uno va probando los bollos de mantequilla en lo real, en realidad ninguno es tan maravilloso como el otro. Por eso nosotros que repetimos este libro hoy, no sabemos si va a ser tan maravilloso como el libro de lujo aristocrático que hicimos, pero seguramente va a ser un bollo de mantequilla bastante dulce. Intervenciones, aunque me regañéis, muy poco fallidas, yo diría que exitosas y muy verdaderas, poca mentira. O sea que, bueno, voy en contra de todo lo que habéis dicho. Y bueno, a partir de aquí, pues nos gustaría que participarais o que quien quiera hablar, tener un diálogo con los autores. Ustedes presentes son los tres autores que están nombrados aquí, Sí, Daniel, Elina y Jaime. Y Begoña es la prologuista. Hay un Y prólogo. Begoña, prólogo. Pero no somos idénticos a los autores. Los autores no, ya somos otros. No sé quiénes somos. A mí me gustó mucho la intervención de los tres y me pareció muy interesante. Bueno, a ver si lo compro, pero me gustaría leerlo, sí, me gustaría. Bueno, viene acompañado de una persona que es profesor. Sí, que viene acompañado de un profesor que es... ¿De un profesor? Sí, el señor yo soy su cuidador y él quiso venir a la presentación cuando se lo comenté a través de una amiga, Beatriz, y que encontramos este sitio de casualidad un poco, y bueno, yo creo, no sé si te gustó lo que escuchaste, está un poco afónico porque está un poco... Qué pena, ¿eh? Me hubiera gustado mucho escucharlo, profesor. No, tiene perdón. Pero bueno, te gustó. Muchas gracias por venir a escucharnos. En alta, por favor. La imposibilidad de... Eso es un tema fascinante, es un tema francamente fantástico. Y como la lógica, Pasan muchas áreas de la vida. se desdice a sí misma, ¿no? Toda la lógica aristotélica está construida sobre esa confusión y sobre ese desdecirse, ¿no? Ya en principio de identidad, A es igual a A, ahí ya se complica toda la historia, ¿verdad? Por eso es tan importante que la identidad está en un lugar donde la identidad no es problema, porque el problema lo hacemos nosotros cuando pensamos en lo que es la identidad. La identidad existe en ese fantasma, en ese bollo de mantequilla imaginario que no tiene nada que ver con lo que es un bollo de mantequilla, es otra cosa, es un objeto que ni es real, es un fantasma. Y bueno, esto es un tema que tiene mucho que ver con la simbolización y con lo que se simboliza y por qué, pero eso ya es un tema muy largo para hablar. Sería para otro libro. Sería para otro libro.
El problema es cuando uno cree o se identifica totalmente con su identidad. Claro, Y claro, entonces eso es el origen claro, de totalitarismos, Exacto, ¿no? Cuando exacto. uno cree de verdad claro. que es, cuando uno cree que es, ¿no? Está terminado de Uno estar tiene que pensar que uno no es, identificado. ¿no? Pero en realidad uno no está nunca terminado de estar identificado. Yo Bueno, soy el otro que yo no soy. Entonces, Borges ¿qué es el tiene- otro? perdón, El termina, otro es termina. al final lo que me falta, pero no para terminar de ser, lo que me falta para no terminar de ser. ¿Eh? Eso es lo interesante de esa historia, de que el otro es lo que me falta para no terminar de ser, porque si el otro fuera lo que me hace terminar de ser, ni el otro sería otro, ni yo sería yo. ¿Entiendes? Esta es la gran paradoja que está en el juego de la identidad, ¿no? Y Borges tiene un texto absolutamente fantástico que justamente se llama El otro. El otro, claro. El otro es el mismo mirado desde afuera por el mismo, donde habla de Borges como otro, Claro, yo dividido. el yo dividido. Sí, él dice, yo me dejo vivir para que Borges Para que escriba. Borges Yo escriba a Borges esas lo conozco cosas. por las cartas que recibe en el correo. Exacto, el otro Borges, Sí, el ¿no? otro Borges, Y sí. realmente es un texto extraordinario, borgiano, que es un texto psicoanalítico, absolutamente psicoanalítico. Porque habla del sujeto dividido. Ahora, que el sujeto esté fallido, que esté dividido, no es algo malo. Yo diría que es algo bueno. Yo diría que tenemos que ser ese sujeto dividido de una identidad no realizada hasta el día que nos morimos, que es la forma de poder morirnos jóvenes. Si alguna vez realizamos el fantasma identitario de que somos algo que ya somos, estamos muertos antes de estar muertos. Eso me parece que es maravilloso, que lo fallido es lo exitoso, como el cuento de Borges, que él pensaba que iba a fracasar y es el cuento más bonito de él, ¿no? Sí. Y además en el texto El otro es muy interesante porque Borges no utiliza la palabra yo. Sí. Utiliza todo el tiempo el significante de su nombre. Sí. Borges se deja vivir para que otro pueda escribir, incluso haciendo una denotación de que el nombre propio, en este caso su apellido, pero él era conocido como Borges, es una identidad que viene de fuera, que no es el yo. La identidad Borges, el significante Borges, es un significante que viene de su linaje, etcétera, etcétera, pero no es el yo. Esto es muy importante. Esto es lo que Derrida quería decir cuando decía que el yo no existe, y que el fantasma identitario es gracias a que el yo no existe, porque Claro. si el yo existiera, nadie escribiría, nadie haría autobiografías, no habría reediciones, estaría todo dicho ya, ¿no? Si A fuera A, estaría todo dicho. Así es. Perdón, quería preguntar a Daniel, ¿no? Que mencionó el soplo vital, digamos, que en el fondo es la palabra. ¿Cómo asocias eso con el trabajo, digamos, del psicoanálisis? Que sin la palabra, ¿cómo sería, no? O sea, si no hubiera la palabra, ¿cómo se realizaría, digamos, la terapia? ¿Cómo nos curaríamos si no pudiéramos usar la palabra? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí. Mira, yo creo que si somos algo, es un relato. Todos nosotros somos un relato, un cuentito acerca de lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido y cómo creemos que ocurrieron las cosas. Pero si las cosas que ocurrieron fueron como fueron de verdad, como psicoanalistas no tenemos nada que decir, ni que hacer, ni que escuchar. Entonces, los relatos cambian. Podemos resignificar las vivencias que hemos tenido e incluso podemos llegar a vivirlas de otra manera en otro momento de nuestra existencia, diferente al modo en que las hemos vivido en un momento anterior.
Entonces, estamos todo el tiempo hablando de lo mismo, es decir, la misma experiencia vivida en un momento determinado no tiene el mismo efecto en el sujeto, en cada uno de nosotros, que relatada y vivida a través de relatos de un modo distinto, ¿no? En esto, Freud decía que en el inconsciente no hay temporalidad, ¿no? Y esto me decía un día el paciente, pero a ver, yo cuando tenía 8 años, teníamos un desafío que era ver quién lograba robar un chicle bazooka al almacenero, del ultramarino. Y el que lo robaba después lo compartía con todos los compañeros, pero era un acto heroico. Y ahora cuando yo me acuerdo que robaba, siento una vergüenza terrible, siento una culpa terrible. Y uno dice, el relato es el mismo. Él podría decir, yo era y sigo siendo un héroe, pero algo le pasó entre los 8 años y los 55, porque ahora dice que ese es un acto que lo conecta con la vergüenza y con la culpa. Entonces, es como si uno dijese, pero el relato no es el mismo. ¿No? ¿Por qué antes era el Capitán América y ahora es un vil pecador, ladrón? Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que también la identidad se construye a través del lenguaje. Es decir, que la primera identidad que se construye a través de la constitución del yo, el estadio del espejo, como dice Lacan, que no es de Lacan, sino que es de Wallon, el estadio propiamente del espejo, ¿no? Pero ese yo que se constituye a través de la identificación con el otro en el espejo, el mismo Lacan dice, hay un problema porque esa imagen es discordante en relación con el yo que se constituye. Es decir, que hay algo que siempre se ocurre, siempre tiene que ver con lo que no encaja o no coincide con lo que supuestamente es la realidad de la imagen del otro, ¿no? Bueno, entonces, si no hubiese palabra, no habría sujetos. No estaríamos aquí hablando, preguntando, escuchando, no habría psicoanálisis, tampoco habría pacientes. Habría gente viviendo lo real, ¿no? Es decir que golems, seríamos golems, ¿no? Y entonces, después de analizarnos, ¿qué somos? Somos golems analizados, ¿no? Pero seguimos siendo golems, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que a veces creemos que ahora somos golem, que sabemos que somos golem. También es mentira, ¿no? Digamos que ha habido un recorrido del fantasma que nos ha permitido una ordenación que aparentemente es menos molesta o es menos perjudicial cada vez que nos confrontamos con la diferencia y con la incompletud. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, sobre todo a los autores y a vosotros. ¿Alguien quería hablar? Perdón. ¿Sí? No, yo solo Sí, estaba perdona. pensando la diferencia, que también hay una diferencia entre la palabra como un relato vacío, como algo racional, y una palabra conectada, ¿no? Atravesada por algo, que es lo que hace también efectivo nuestro trabajo, en cómo el paciente... Habla un poco más alto, por favor. Sí, en cómo el paciente enuncia y lo que nosotros escuchamos y le podemos devolver. Por ejemplo, un paciente me decía, absolutamente conmovido, un hombre muy racional, en una primera entrevista me decía, es la primera vez en mi vida que hablo de lo que me pasa. Esto produce un efecto en el psiquismo, en el simple hecho de que el paciente pueda enunciar. Luego ya vemos qué hacemos con eso, ¿no? Pero el hecho de que pueda poner en palabras algo que nunca jamás dijo, parece conmovedor. Eso, perdón. Habla. Todo esto es un gran lío, esto que tú planteas. Y No todo en la vida. en realidad Lacan habla de tres
registros importantes, lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Y justamente el tema del decir es diferente en esos tres registros, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que en el registro de lo real hay algo que porque se dice no se puede decir. Es lo que Freud va a llamar la represión primaria. Entonces, pero después hay algo en el registro de lo simbólico que se enuncia distinto. No todo lo que porque se puede decir se puede terminar de decir, pero algo se dice. O sea, no todo se puede decir porque se dice. A diferencia de lo real, que es no se puede decir nada porque se dice, no todo se puede decir porque se dice. Pero después hay un orden imaginario donde porque se dice se puede decir todo. Y el sujeto cree que cuando dice eso que decía tu paciente. Es la primera vez que digo la verdad de lo que pasa. Ahí está en pleno orden imaginario. No es que diga mentiras, es que está en otro registro en su discurso. Y yo creo que ese es el punto, que los diferentes momentos del discurso de las personas, uno los puede leer tanto en el orden de lo real, que es que no se puede decir por qué se dice, en el orden de lo simbólico, no todo se puede decir por qué se dice. Lo primero es la represión primaria, lo segundo es la represión secundaria, y lo tercero es se puede decir todo porque se dice, que es la absoluta negación del inconsciente y la división subjetiva. Y esto depende cómo el analista, en qué registro ubica el discurso para poder manejarse en la interpretación. Pero este es el día en que vivimos todos, porque todos tenemos momentos que creemos que lo que decimos se puede decir, y momentos en los que porque decimos no se puede decir, y momentos en que creemos que podemos decir simbólicamente algo. Este es un gran lío, pero será para otra conferencia, como dice Lina, porque hay que hablar de qué es la simbolización, porque no es tan fácil. Yo asocié con lo que decía Pilar con una frase de María Zambrano que me gusta mucho, desde otro lugar, que dice: es muy distinto arrancarse a hablar de sí mismo que hablar. Yo creo que la especificidad de la tarea analítica es una escucha que permite al otro arrancarse de sí mismo para hablar. Esto siempre me ha gustado mucho de María Zambrano, porque también tiene que ver lo que se dice con a quién se lo dice. Entonces, tal vez tu paciente tuvo por primera vez la experiencia de ser escuchado arrancándose a hablar de sí mismo. Se arranca las palabras de adentro, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora sí no hay nadie más. Muchísimas gracias.